El problema que tienen los conservadores, sus voceros, asesores, es que no han entendido, se resisten a comprender que ya han habido reacomodos en nuestra sociedad, que ya cambió la mentalidad del pueblo. Y algo que se los adelanto, porque ni siquiera les pasa por la cabeza, ya se empoderó el pueblo. Que no se les olvide eso. Entonces, el estar pensando con ese pensamiento rancio de que la gente es manipulable, de que el pueblo es tonto, de que se puede engañar al pueblo, hasta Said prácticamente de entender eso, lo cual demuestra que están en plena decadencia, porque al final el artículo de Said es: este pueblo es manipulable. Resulta que las encuestas decían que había un empate, cosa que no es cierta. Una encuesta es la que, de todas, pero ellos agarraron eso porque se obnubilan, no son objetivos, y eso los lleva a la deshonestidad intelectual. Entonces dice, había empates, incluso se pensaba que iba a ganar Xóchitl. Y entonces, ¿por qué cambió? Porque de última hora millones de mexicanos decidieron votar por Claudia. ¿Y por qué razón? Porque a nadie le gusta estar con los perdedores. Ese es el razonamiento de este señor, respetado y sabiondo para los conservadores. Pero de última hora, como a nadie le gusta, ¿no?, estar con los perdedores, hubo un viraje. Entonces pasa por alto todo, empezando por el respeto al pueblo. Ayer estaba yo viendo, no terminé de leerlo, pero un texto de una escritora que decía, se va a ir el presidente y van a seguir culpándolo de todo, ¿sí? Y no se van a dar cuenta de que el que llevó a cabo todos estos cambios fue el pueblo, que la transformación la impulsó el pueblo, que fue el motor del cambio. Pero ¿cómo? Si son clasistas, si son racistas, ¿cómo le van a dar su lugar al pueblo? No, es un líder, ¿no?, el que hizo posible esta transformación. No, esto no es un asunto de un solo hombre, de una sola mujer, de un grupo de personas. Esto fue todo un pueblo. Y también, pues eso es lo que les va a costar muchísimo trabajo enfrentar. Por eso no van a avanzar, van porque no han hecho una reflexión autocrítica. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó realmente? Hay un discurso de cuando hicimos una manifestación en el Zócalo. Imagínense un país donde un grupo, una pandilla de rufianes se dedica nada más a saquear y se abandona por completo al pueblo. Lo que decía Tolstoy, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Es que así estábamos. Es una etapa decadente, o sea, fue un proceso de degradación progresivo. Nada más resistimos y no se agravó más la situación porque nos salvaron nuestras culturas, pero cometieron barbaridad y media. Baste nada más, ojalá y esto se internalice. Fue el periodo de más saqueo en la historia de México. Ni siquiera se compara con el saqueo que hubo durante el dominio de 3 siglos de la monarquía española, los últimos 36 años. Nada más que no les dio tiempo de llevarse todo. Siempre me acuerdo del símil de cuando estaban saqueando el petróleo
antes de la expropiación, y era acabar con la famosa faja de oro. Sí. Y hay un escritor que habla sobre eso, de que lo que dejaron fue porque estaban como en una bóveda de un banco robándose todo y echando a los costales, a las bolsas, todo el dinero, y de repente sonó la campana, el timbre, la alarma, y tuvieron que salir corriendo y dejaron tirados paquetes de dinero. Pues eso fue. ¿Cómo salimos adelante? Pues con lo que no pudieron llevarse. Entonces, imagínense salir de eso, pero además entrando la pandemia, y aún salimos. ¿Y por qué salimos? Por nuestro pueblo, ese pueblo bueno, sabio, que es el pueblo de México. No les gusta a los conservadores que yo lo diga, porque ellos eran los iluminados, los que definían qué era bueno y qué era malo, y el pueblo no existía. Pues es Said, es Sheridan, es la democracia sin adjetivos de Krause. ¿Saben qué es la democracia sin adjetivo de Krause? Es Kratos sin demos, poder sin pueblo. Entonces todo eso se derrumbó. Entonces se está levantando el país, se ha avanzado mucho, hay muchos récords, muchas medallas en las Olimpiadas del desempeño de los gobiernos y de los pueblos del mundo. Tenemos medalla en desempleo, tenemos medalla en remesas, tenemos medalla en fortaleza del peso, tenemos medalla en aumentos de salario, tenemos medalla en reservas del Banco de México, tenemos medalla en inversión extranjera, tenemos medalla en combate a la pobreza. Nos faltan más medallas, pero ya se van a conseguir. A ver, esto miren lo que les recomendaba yo. ¿Cuánto tiempo antes de la elección? Ya acá 8 meses. 8 meses. Y marginados. La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Pero atender a los más pobres es también, por si fuese poco, ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. ¿Quién defiende realmente a un gobierno democrático? El pueblo. Básicamente el pueblo. ¿Saben que Ricardo Flores Magón dejó muchas enseñanzas y tenía una frase que a mí me gusta mucho y la repetí, la sigo repitiendo? Decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México,
el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, ¿quién respalda la Cuarta Transformación? El pueblo. Por eso nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo. Y algo básico y esencial, y esto para los jóvenes sobre todo, algo básico y esencial: nada se logra sin amor al pueblo. Quizá en otros tiempos se podía fingir, simular, ir en campaña a pedir votos, abrazar a la gente y luego llegar al cargo y olvidarse del pueblo. A lo mejor en otros tiempos, ahora ya no. El consejo a los jóvenes es: si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo. Profundo amor al pueblo. Nada se logra sin amor al pueblo. El presidente Lázaro Cárdenas decía, fíjense, esto en 1937, estaba de presidente de la República, no de candidato, o después de que fue presidente. Decía que le mortificaba conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causaba la demanda de auxilio o de justicia de la gente pobre. Entonces pienso más, expresaba, en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Pues bien, sin ese sincero sentimiento, nada bueno se puede hacer en la vida, y menos en la política, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia, y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos haciendo historia, continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano.